Un saludo, compañeros, y a todos los que entran a estos programas a curiosear y a los programas de radio que me siguen. De alguna manera, no es que seguimos al sujeto, sino que queremos abarcar un poco más dentro de nuestros conocimientos, entendiendo otras perspectivas que quizás no compartimos, como puede que algunas sí, y eso es lo que llamamos separar el trigo de la paja. En lo particular, eso es lo que he hecho dentro de la página de Morfeo de Gea, y si bien es universo, hay muchos conceptos que uno comparte, puesto que llevan impregnados una sabiduría reconocible y que ha despertado esa fibra interior, que no es que no importe el exterior, pero lo lleva a uno a tener esa certeza, que es esa convicción fuerte que se pone a prueba muchas veces, y cuando uno se mantiene firme es cuando dice: sí, definitivamente este es el camino, es donde has comprendido que tienes un sentido de pertenencia. Y eso es algo que no es transferible, por eso se dice que todo lo que usted pueda sentir de lo que se transmite es lo importante, más que el obtener un concepto memorizado. O que yo sí tuve esa percepción al principio de que había términos que hay que decirlos tal cual los dice Morfeo porque no tienen de otra, pero obviamente la comprensión demostrada y aplicada en el interior y en el día a día es lo que se busca, y compartirlo para que otros también logren esa certeza y ser tan felices pues como hemos sido nosotros dentro de nuestra toma de conciencia en muchos aspectos. Y hoy quisiera hablar es de esa humanidad que, si bien muchos podemos ver que se ha ido perdiendo, la idea es hablar de lo que se requiere y de lo que se quiere rescatar como recuerdo, como olvido, que dentro de los paradigmas implantados se ha ido imponiendo una deshumanización que tenemos nosotros que integrar, como mencioné ayer en un mensaje, porque estamos acostumbrados a que la vida, si bien nos ha dado algunos golpecitos, eso nos ha hecho resguardarnos en un caparazón como las tortugas, pero seguimos siendo vulnerables por dentro, y es porque no hemos logrado ese centro de gravedad que solamente, y es mi percepción, y en lo particular lo he vivido para poder expresarlo de esta manera, y es tener una fortaleza afrontando la ilusión sin ignorar lo que sucede, puesto que muchas personas todavía están en extremo ignorantes de ver, aunque ya estamos asumiendo que con todo lo que está sucediendo cada día las personas entienden que las cosas se están saliendo de una manera brutal de las manos, y que no es posible hacer a un lado por completo lo que está sucediendo. Es sencillamente, cuando se es humano y se siente, pues se dice y se expresa como se pueda esas anomalías
injusticia y todo aquello que estamos percibiendo. Pero por supuesto es sumamente importante tener claros que todo empieza por vernos el demonio interno. Y cuando hablo de la humanidad que muchas veces nos logramos como proyectarla, bueno, porque ya sabemos también que todos los arquetipos que venimos manejando pues nos han desunido de nuestra verdadera esencia, que es el ser. Y lo que yo puedo expresar hoy con respecto a esa humanidad no es la perfección, no es lograr tener una calma que nos mantenga congelados en el tiempo haciendo una y otra vez lo mismo. Entonces tenemos que aprender muchas veces a recibir esos golpecitos merecidos en muchos casos cuando uno comete un error, como parte de lo que no solamente forja el carácter y disminuye el ego y lo que se cree que es todo este camino espiritual, sino que nos hace encontrarnos con ese demonio y mirar si es real o no todo el trabajo y toda esa lectura y toda esa comprensión que hemos tenido. Entonces es ahí realmente, y por eso se dice que es el error que no lo fue, porque esa realidad que manteníamos y de repente con unos tropiezos cambia, pues usted se vuelve a montar en la realidad que necesita y desea, proyectando, haciéndole frente a eso, a ese demonio que le está diciendo al oído: epa, quédate ahí donde estás mejor, en ese arquetipo ilusorio que te hace sentir bien, por ejemplo, tomándome unas birras hasta que la conciencia se vaya y no tenga noción de nada, porque me aleja de la realidad. Entonces son momentos donde uno dice: el demonio me habló y me sentí bien, mejor me quedo aquí porque total, todo está cagado, así que mejor que no. Precisamente esos son los momentos donde dices: ¿sabes qué? Puedes venir, tratar de tumbarme, hacer lo que se necesite hacer, porque precisamente nos está sucediendo algo para probarnos y para estar entonces en la sintonía y en la frecuencia energética que o venimos trabajando o que nos olvidamos y que nos absorbió entonces ese demonio o ese ángel que nos hizo quedarnos dormidos en los laureles, porque es más cómodo que afrontar no solo el error, sino afrontar todo el trabajo necesario, que no es de un día para otro, que toma años, que es una constancia, que requiere de una voluntad que no tenemos y que se va a ir formando en la medida en que uno tome la responsabilidad, el toro por los cachos. Entonces es una experiencia que en lo particular siento que todos deberíamos participar, porque es la única manera de vivir. No se vive teniendo todo en orden completamente, sino porque podría ser artificial ese orden. Cuando la tormenta llega, entonces es cuando decimos: supimos manejar la situación, sabemos tender una mano
sin que eso nos resquebraje a nosotros. Sabemos ver detrás de lo aparente, podemos percibir más allá de lo ilusorio realmente, o seguimos siendo usados por nuestra familia o por nuestros amigos que no coinciden con nosotros. Entonces somos un yo con los amigos, un yo con la familia, un yo con la maestra. O somos realmente eso que decimos en coherencia, sin tener mayor preocupación por lo que piensen de uno, puesto que no estamos alzando la voz. Estamos siendo coherentes con nosotros mismos, leales a nosotros mismos, de una manera lo más impecable posible que se pueda, donde no se está irrespetando a nadie, todo lo contrario. Es ese respeto que nos tenemos a nosotros mismos y que, bien o mal, coincide o no con la ilusión de afuera y con todas estas instituciones con las que uno tiene que lidiar, pues será lo que tenga que ser, pero uno no cambia. Y esa es la humanidad que siento yo que es con H mayúscula. Es esa certeza que va a permitir abrir otras llaves, que no es decirle al otro lo que quiere escuchar, es decir lo que uno está certero de lo que es y lo que siente. Y eso, aunque vaya en contra de los paradigmas actuales, pues es lo que tenemos que asumir, manejándolo y siéndolo, aplicándolo, para que se vaya expandiendo. Yo he tenido sorpresas muy gratas dentro de las entrevistas que he hecho y de lo que uno se queda ya fuera de cámaras o de radio hablando con las personas, y realmente se les mueve la energía, y eso es lo importante. Eso es lo que recibimos nosotros, y no todo es color de rosa, que puede que eso no guste muchas veces, pero es lo necesario para que entonces nuestra conciencia artificial vaya resquebrajándose. No es un proceso sencillo. En lo particular es fuerte, pero de lo que yo he vivido, pero es muy grato saber que uno tiene la fortaleza, que a pesar de que te dijeron afuera siempre que para ser alguien necesitabas era un título y esto y lo otro, pues sí, a lo mejor hay mucho de que para poder obtener ciertas cosas materiales necesitas eso, pero realmente todo el trabajo que uno haga deja de llamarse trabajo y es ese anhelo dormido que se despierta, y uno entonces hace una labor de acuerdo a lo que uno siente que está aportando, más que aportándose. Y lo hemos visto, muchas personas que son ingenieros y que tienen esos titulazos, y resulta que después de 40 años se dieron cuenta que eso no es, y que muchas veces ni siquiera ejercieron la profesión, porque el sistema educativo, y yo lo dije cuando me tocó a mis 17 años, es que estudiar, y era una total ignorancia de qué van esas carreras, a qué llevan, qué estamos formando con eso, o estamos siendo un eslabón más de una cadena de esclavos, que realmente los beneficiados
dentro de nuestra labor va a ser entonces el dueño y de gerentes para arriba, porque los demás estaremos pues como simples marionetas. ¿Y qué nos queda como seres humanos? Porque si hay algo que tengo claro, que lo he vivido demasiado para mi gusto, es encontrarme personas que tienen esas camionetotas muy lindas y te tiran el carro cuando estás caminando, no te dan paso, que se colean en la fila del colegio para recoger a los muchachos. Y que tú dices, bueno, mucha plata, pero cero seso. Entonces, no generalizamos, pero sí sabemos que eso no nos hace. Entonces, todo eso que pertenece a esa conciencia artificial es lo que nos ha ido deshumanizando. Pero ser humano, con H mayúscula, tampoco es como yo lo veo, y lo poco que puedo haber rozado, es enfrentarse sin miedo a eso que tenemos y que muchas veces lo evadimos. Y pueden ser incluso historias que usted puede contar a alguien sin necesidad de que las emociones sean las dominantes, que entonces vociferamos para que todo el chubasco nos lo recibamos por fuera. Pero sí, como vemos en webcomic, tenemos una historia de un sujeto y el objeto y cómo eso se relaciona con todo lo actual que hemos aprendido gracias a detrás de lo aparente y todos los humanos que lo habitan. Y eso nos ha servido a todos, nos ha tocado el alma, nos ha hecho recordar pues que no estamos exentos de la imperfección ninguno de nosotros, pero que sí podemos perfeccionarnos poco a poco, teniendo conciencia sobre sí mismo, y que todo parte de esa toma de conciencia individual, pero teniendo en cuenta que somos una generalidad. No hay nada más chocante que hacer las cosas para el bienestar de uno cuando son placeres efímeros. Y realmente lo importante es saber que si se hace un sacrificio, entre comillas, que sabemos que hablamos de un sacrificio de dejar a un lado eso que nos hace daño, puesto que estamos entonces cumpliendo con la norma de la consideración externa hacia el prójimo, emanando una resonancia energética que será entonces la que atraiga a otros seres que compartan todo lo que uno está intentando hacer para superarse a uno mismo, más que todo sabiendo que eso va a ayudar a algún hermano. Y de eso creo que se trata la humanidad, de recordar que estamos ahí para cualquiera, no importa quién es esa persona, porque al final de cuentas lo que está detrás de esa persona es un ser queriendo ser reconocido. Y que siendo nosotros cumpliendo con los arquetipos que manejamos como humanos y del dragón, pues eso se nota, y las otras personas pues se le toca también esa fibra que nos tocaron a nosotros, y podemos entonces ir esparciendo como esa semillita de alguna manera, siendo humanos. Bueno, eso era más o menos lo que quería expresar hoy en este programa, sin ningún tema en específico, pero sí abarcando un poco lo que
Siento que me llena hoy como parte del proceso por el cual estoy pasando dentro de mis resbalones y errores, que pues de un minuto para otro dejan de ser ya cuando uno se perdona realmente y sabe que está haciendo lo mejor que puede, que si bien no nos vemos reflejados muchas veces en situaciones similares porque no habíamos pasado por eso antes, pues lo llegamos a comprender cuando lo analizamos y meditamos en silencio. Nos tomamos el tiempo y las ganas y el interés para que entendamos por qué son esos resbalones y que están ahí como demonios y ángeles para que nos quedemos en ese hueco y uno decide. Ya independiente al exterior y lo que te quieran poner y el escenario que te quieran plasmar y sea real o no, de acuerdo a la energía que estás emanando, pues la certeza no la mueve nadie en voluntad. Y ahí es donde tenemos que entonces ir para no ser entonces ese círculo recurrente de cosas que ya las superamos, que ya no nos dejan nada, que sabemos que son parte de las miserias que realmente maduramos, crecimos de alguna manera a través de esos tropiezos y que eso tiene un valor también, porque uno no ha sufrido, entre comillas, muchos de los fuertes choques conscientes en vano. Y eso es parte de la fortaleza actual para asumir si ha habido un error y luego recomponerte para continuar con con la propuesta que a fin de cuentas no es para nadie, es para uno mismo y que sabe que es lo mejor. Y no regodeando entonces el ego en la miseria, porque sí, es sabroso y cae bien, y porque no vine a eso, ¿saben? Después de tanto ver y tanto observar y tanto entender dentro de lo mucho que se pueda decir, porque nunca va a ser suficiente, pero sí ha sido bastante para lo que uno tenía como información, no merece la pena quedarse ahí en el piso de la amargura o de la autocompasión falsa, ni tampoco vivir de los placeres de la vida que son banales y efímeros, que no llenan, que no dan al prójimo nada y que a fin de cuentas, aunque yo no disfrute esta existencia, pues la entrego completamente en ese sentido artificial, pues sí necesito que mis seres queridos y todo mi entorno y todo el mundo sea algo más que lo que es hoy en día. Y si para eso tengo que entonces dejar a un lado todo eso, pues se hace. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa.